La matemática en el nivel inicial se concibe como una herramienta social y cultural al servicio de la resolución de problemas en la vida cotidiana. Por esto es importante enseñar la matemática dentro del jardín porque les va a brindar nuevas herramientas a los niños para resolver los diferentes problemas que se les presenten en su vida. El diseño curricular nos ofrece distintos contenidos de matemática para ser trabajados dentro de la sala. En este video voy a hablar del eje medida, también voy a estar hablando de las distintas magnitudes que existen y cómo se pueden abordar diferentes actividades para llevar a cabo el concepto de lo mismo. La medida se la puede definir como una operación que va a determinar cuantitativamente una magnitud física, por medio de la comparación con magnitudes empleadas como patrones o unidades. Medir significa cuantificar un todo homogéneo, a través de una unidad relativa al objeto que se va a medir, comparando cuántas veces entra en esta. ¿Qué son las magnitudes? Las magnitudes serían las características de los cuerpos capaces de ser medidas y de adoptar una serie de grados respetables en una cantidad numérica. ¿Qué medimos de los objetos? Medimos su capacidad, su longitud y su peso. Esto es la definición que da la física de magnitud. ¿Qué obtenemos de resultado de la medición? Obtenemos el nombre de la unidad de medida que se empleó, ya sea centímetro, kilómetro, litro, y también vamos a obtener un número que nos va a decir la cantidad de veces que dicha unidad de medida se entra dentro del objeto que está sujeto a la medición. Tanto la unidad de medida como el objeto que se desea medir debe pertenecer a la misma magnitud. Por ejemplo, no se puede medir el largo de una pollera en kilos. El largo de una pollera, el peso de una valija, se expresan con palabras como centímetro y kilogramo. Estas son unidades de medida, o sea que son cantidades que se eligen para compararlas con otras cantidades que estén en la misma magnitud. Estas son unidades de medida convencionales, pero también se pueden usar vasitos, cucharas y recipientes, que estos van a ser los elementos no convencionales. ¿Cuáles son las diferentes magnitudes? Bueno, son la longitud, la capacidad, el tiempo y el peso. La longitud es la magnitud la cual nos permite medir la distancia entre dos puntos. Es considerada una medida lineal. Su unidad de medida es el metro y tiene como múltiplo el kilómetro y como submúltiplo el centímetro y el milímetro. La capacidad es la magnitud que expresa la propiedad de poder contener alguna cosa. Su unidad de medida es el litro y su submúltiplo es el mililitro. El tiempo es el periodo durante el cual un acontecimiento o una acción tiene lugar. Se emplean tres métodos para expresar el tiempo. El tiempo solar, el tiempo siderio y el tiempo de efemérides, que es el tiempo que tarda la Tierra en girar en su propio eje. La unidad de medida del tiempo es el segundo. Por último está la magnitud del peso, que es la fuerza con la que la Tierra atrae un objeto. Por lo tanto es una magnitud vectorial porque tiene dirección y sentido. La unidad de medida del peso es el gramo y el kilogramo. Las propuestas que se brinden referidas a la enseñanza de la medida tienen que estar inmersas en un contexto real, ya sea el cotidiano de la sala como también pueden ser experiencias de campo. Deben ser significativas para los niños y también tienen que responder a los intereses que tienen de jugar y de aprender. Por último, se debe ofrecer conocimiento a socializar o un problema a resolver. En primer lugar, el propósito es ampliar y enriquecer las experiencias que tengan los niños y en segundo lugar, el problema a resolver tiene que tener las siguientes características. Tiene que ser situaciones externas a los niños, tienen que partir de sus conocimientos previos, para esto el docente tiene que investigar cuáles son sus conocimientos para que constituya un verdadero desafío. También tiene que tener una complejidad de acuerdo al grupo. Debe posibilitar el armar una secuencia de actividades que vayan complejizándose para que se vayan armando nuevos conocimientos. Y también debe permitir la interacción entre grupos para poder transmitir sus conocimientos, socializar sus estrategias y poder exponer sus argumentaciones. También debe permitir la utilización de diversas alternativas para que los chicos puedan resolver los problemas. Las conductas observables que dan a entender la construcción de la noción de la medida en los niños son
las estimaciones perceptivas, las comparaciones entre los objetos, el desplazamiento de los objetos y la utilización de la unidad de la medida. Las estimaciones perceptivas corresponden a la etapa del inicio del aprendizaje. Son típicas del periodo preoperatorio en donde los niños pueden hacer comparaciones entre objetos, expresando, por ejemplo, que uno es más largo y que el otro es más corto. Muchas medidas cotidianas son estimaciones y aparecen en la sala, como por ejemplo cuando hay una torta y preguntamos, ¿alcanzará para todos? Bueno, es importante que muchas situaciones de estas aparezcan en la sala para que los niños puedan descifrar y discutir la medida a ojo o tanteo. La comparación de objetos, cuando no es suficiente la estimación visual para determinar si las magnitudes entre dos objetos son iguales, se recurre a la comparación entre ellos. Un ejemplo sería cuando los chicos quieren saber si una hoja es más grande o más ancha que la otra, ellos recurren a la superposición de las hojas. Esta es una estrategia por tanteo de ensayo y error y en este caso es una comparación directa entre dos objetos. En el desplazamiento de los objetos, cuando no se puede ubicar uno al lado del otro los objetos a comparar, se puede utilizar un intermediario, como una cinta, un hilo o el centímetro. Estos son comparaciones indirectas y en este tipo de estrategia los chicos van a desplazar los objetos y a darse cuenta de que pueden utilizar un intermediario como elemento de medición. Utilización de la unidad de medida. La aplicación de esta estrategia corresponde al inicio de la conservación y transitividad a nivel de pensamiento. Si bien los niños saben de la necesidad de un elemento intermedio, la dificultad se va a centrar en la elección del mismo y en la evaluación del objeto más conveniente. Las actividades cotidianas se utilizan dentro de la sala para organizar las tareas y el docente las utiliza también intencionalmente para darle sentido a un conocimiento, como por ejemplo cuando reparten los materiales o la organización de la merienda. Si bien son diseñadas por el docente, no tiene la finalidad de enseñar algo matemático, sino de sociabilizar un conocimiento. Existen diferentes tipos de actividades cotidianas, por ejemplo, la que son para la práctica social de la medida y los elementos de la medición, y los que plantean un problema a resolver de la medida. También están las actividades relacionadas a ejes temáticos, comunidades, talleres o proyectos. Son las que se desarrollan en un marco de taller, de proyecto de unidad didáctica determinado, en las experiencias de campo, en las excursiones o hasta también en el juego dramático aparece la matemática, tanto como práctica social o como problema contextualizado a resolver. Por último están las actividades matemáticas específicas o propiamente dichas, que se proponen con el objetivo de que en los niños se constituyan determinados conocimientos. Aquí el problema a resolver o la experiencia ofrecida tienen un formato de juego reglado o exploratorio. Si bien el docente planifica estas actividades matemáticas específicas, tiene que tener en cuenta las consignas, los materiales, la organización del grupo y aquellos aspectos necesarios para la planificación didáctica. Acá el problema en estos juegos se encuentra en la consigna misma o en las intervenciones docentes durante el desarrollo o el cierre del juego. Bueno, ahora voy a hablar de algunas propuestas de enseñanza de la medida con actividades cotidianas. Una puede ser con el calendario del almanaque, que el calendario se lo define como a un sistema de división del tiempo en años, meses y días. El almanaque es el libro o cuadro que se encuentra dentro de los calendarios. El uso del calendario es el único que se enseña en el nivel inicial por su gran utilidad en la organización de la vida cotidiana. El calendario es utilizado por los niños dentro de la sala para ver la sucesión de los días de la semana, de los meses, el cambio de estaciones y también el año actual. Es importante ofrecer estas actividades cotidianas del uso del almanaque, pero el uso que le dan los niños tiene que ser útil, o sea, el mismo uso que nosotros le damos al almanaque para organizar nuestra vida. Bueno, hay algunas propuestas de enseñanza en una medida dentro de los marcos de unidad didáctica puede ser el supermercado o los negocios del barrio. En proyectos puede ser el proyecto de la huerta y en talleres pueden ser talleres de cocina o talleres de confección de cotidiáfonos.